Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Ismael Julián Palacios Buenos. Él es maestro de educación primaria en el estado de Chiapas y ha tenido un trabajo interesante porque es maestro de una de las regiones más olvidadas de nuestro país, maestro de Ocosingo, sus primeros años en la selva de Ocosingo, y actualmente miembro del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, maestro Ismael Julián, bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar inicio precisamente a esta plática, a esta entrevista, pues preguntándole a usted, maestro, ¿cuál fue el origen de asumir, de tomar la profesión docente como la profesión de vida? ¿Cuáles son, digamos, estos elementos familiares que determinaron en una primera instancia que usted fuera maestro? Pues bien, primeramente agradecer la invitación para este programa y pues los inicios o cómo nosotros decidimos adoptar esta profesión tan noble que es el magisterio, pues creo que tiene sus raíces desde la propia familia, ¿no? Mi familia concretamente, tanto por parte de mi madre y de mi padre, todos en su mayoría son docentes, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Desde la docencia frente a grupo como maestros de artes, ¿no? Entonces esto creo que se trae o se va agarrando estas raíces por la misma convivencia que nosotros tenemos con ellos, ¿no? Entonces esta relación que existe pues nos permitió de una u otra forma encaminarnos a estudiar esta carrera tan noble que es el área de la docencia, ¿no? Y pues los primeros años de estudio, ¿no? Hablando primaria, la formación inicial, secundaria, bachillerato, a partir de ahí, de ese nivel de estudios que es el bachillerato, pues nosotros empezamos a retomar ya concretamente la dirección de lo que era la docencia, ¿no? Pues estudiamos en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado de Chiapas, y que en ese plan que ellos manejaban en ese tiempo era de 7 años, los 3 años del bachillerato pedagógico más los 4 años de la licenciatura. Entonces teníamos toda la formación pedagógica, ¿no? Que se necesita para poder desempeñar en la función de docente, ¿no? Desde muy temprana edad entonces determinó ser docente, porque me comenta entonces que estudió en el bachillerato pedagógico de la Normal de Tuxtla Gutiérrez. Así es. Ajá. ¿Y qué fue lo que, bueno, por un lado esta influencia familiar, pero por otro lado, ¿por qué usted tomó el bachillerato pedagógico? ¿Cuál fue su idea cuando ingresó al bachillerato pedagógico? Creo que en todos los seres humanos, cuando tenemos la intención de prepararnos y formar una idea de qué queremos hacer con nuestra vida, pues desde muy jóvenes empezamos a visualizar algunas cosas, ¿no? Situaciones que vas viendo día con día. En un primer momento a mí me llamaba mucho la atención, me inclinaba mucho por el área de la arquitectura, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? De grande, pues voy a ser arquitecto, ¿no? Pero con el paso de los años y lo que vas haciendo y las condiciones económicas también, porque son factores que juegan dentro de lo que una persona decide, ¿no? Qué estudiar, pues también era muy complicado, ¿no? Ese tipo de carreras son un poco costosas, ¿no? Y las condiciones económicas familiares pues no eran tan solventes, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pero más que esos incidentes, creo que fue el hecho de que mi padre trabajaba en la escuela normal, en la cual concluí mis estudios, y pues me dio la orientación, ¿no? de conocer esa formación, y fue que ingresé al bachillerato pedagógico. Ingreso a este bachillerato porque también tenía la opción de que si no pretendía culminar mis estudios como docente, podría entrar en cualquier otra universidad, ¿no? Presentando los exámenes de admisión, ¿no? Pero pues ya adentrados en el trabajo de
3 años de formación del bachillerato, pues bueno, nos gustó, ¿no? Nos gustó todo lo que se desarrollaba dentro de este plantel y sobre todo, pues que nos despertó la conciencia, ¿no? En que yo quería construir también, ¿no? Pero nunca imaginé que íbamos a construir seres humanos. Maestro, durante esa experiencia en el bachillerato y la normal, ¿qué maestros dejaron alguna huella significativa en su propia formación que lo recuerde y por qué? Pues mira, dos maestros que quedaron muy grabados, ¿no? El profesor José Armando Lacunza Marín, que fue mi maestro de redacción, y la profesora Lesbia Villa Muñoz, que era nuestra maestra de laboratorio de docencia, ¿no? Ellos dos formaron parte importante o clave desde el bachillerato pedagógico hasta la culminación de la carrera, porque pues en su práctica ellos tenían una situación muy particular, ¿no? De que no se veía la figura de un docente que entra al salón y da su cátedra y se retira, ¿no? Y nos vemos en las evaluaciones, sino que ellos adoptaban una situación de amistad con los alumnos y eso permitía que hubiera mucha confianza y los trabajos se desarrollaran de una forma diferente, ¿no? Cuando ellos llegaban, pues había gusto de entrar a la clase, ¿no? Con los maestros, porque adoptaban una situación así, ¿no? Más de conversación y de plática, y eso permitía que hubiera más debate sin que el mismo alumno estuviera presionado a de que esa era la actividad, ¿no? Entonces, creo que todo lo que ellos nos pudieron apoyar, tanto en la formación académica como en la cuestión personal o familiar, todo lo que ellos nos brindaban, creo que marcó no solo a mi persona, creo que a muchos alumnos que pudieron ellos atender, ¿no? Y bueno, ya la parte que corresponde a los estudios del normal fue del año de 1992 a 1996. Sí, esa fue la generación. Bueno, esta es la parte que me va platicando de los maestros que tuvieron un impacto en ustedes, en su propia formación, pero como estudiantes, ¿qué alternativas fueron construyendo? ¿Qué experiencias vivieron en la propia normal? Pues bueno, a nosotros nos permitió en este lapso de 4 años construirnos de manera integral. No creo que la formación que nosotros tuvimos en la licenciatura fue muy importante porque básicamente pudimos adquirir conocimientos en todos los aspectos, ¿no? Y eso nos permitió que ahora en el terreno de los hechos o en el inicio de nuestras funciones, pues se nos facilitaran muchas cosas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de adentrarnos muy fuertemente en lo que fue la cuestión cultural, ¿no? El rescate cultural del estado de Chiapas, ¿no? Mi padre, como te decía, trabajaba ahí y él fue fundador del grupo de investigación de la danza folclórica del estado de Chiapas. Entonces, con esa trayectoria de él, pues también llevábamos ese camino que teníamos que seguir, ¿no? Como un principio de familia que, pues básicamente todos los de la familia somos maestros de artes también. Entonces, ya al interior de la escuela, pues pudimos poner en práctica estos conocimientos, ¿no? Y pues formamos una misión cultural en ese lapso de 4 años, donde podíamos nosotros llevar a otros estados, incluso fuera de la República Mexicana, las cuestiones artísticas propias del estado de Chiapas y también llevar muestras artísticas, ¿no? Hablando de teatro, hablando de pues, música, ¿no? Teníamos una rondalla, actividades manuales, oratoria, poesía, o sea, era muy diverso todo lo que manejamos en esta misión cultural. Teníamos un promedio estable de 60 compañeros en esta misión y a veces se hacía más grande con el incremento de los primeros grados, ¿no? Los primeros semestres de la licenciatura, pues era la misión que llamaba mucho la atención, ¿no? Y esto nos permitió a nosotros, te digo, tener experiencias que pudieron construirnos como docentes, ¿no? El poder mostrar en diferentes lugares, entidades, municipios o localidades del mismo estado o de la misma capital,
pues el tener el contacto con la gente. Entonces, esto nos permitió mucho agarrar mucha confianza para el manejo con los padres de familia, ¿no? Y que eso es fundamental en las comunidades a donde nosotros vamos a trabajar, porque si no llevas eso, hemos encontrado maestros que no tienen el perfil, pero que son contratados de universidades particulares, y pues al llegar a una comunidad donde se encuentran con una reunión y él solito como maestro que tiene que conducirla, pues a veces se les dificulta mucho, ¿no? Y hemos podido percatarnos que esa parte es esencial en una comunidad. Tienes que tener una posición muy firme en la situación de cómo vas a abordar la información que les tienes que bajar, ¿no? Y de ello también los padres de familia identifican al padre de familia qué posición lleva, ¿no? O sea, todo esto que te comento, creo que fue parte muy importante de nuestra formación. Sí, o sea, la formación en esta área artística que combinaba un poco lo que la propia escuela les brindaba, pero que lo que ustedes también fueron impulsando como estudiantes. Exactamente. Y me llama la atención, ¿por qué tomaron el término misión cultural? Pues nosotros tomamos el término de misión en el sentido de poder nosotros mostrarle al país y a los lugares donde nosotros pudiéramos llegar lo importante de la riqueza del estado de Chiapas. Recuerda que antes del 94, Chiapas pues no era muy conocido, ¿no? Incluso había lugares que veníamos de visita, incluso aquí en el estado de Chiapas, donde pensaban que en Chiapas todavía andábamos con calzones de manta, ¿no? Entonces, situaciones que estaban muy en el olvido. Después del surgimiento del ejército zapatista, pues los ojos van al estado de Chiapas, ¿no? Por el conflicto. Y es donde empieza a salir un poquito el estado de ese olvido que lo tenían, ¿no? Y entonces nosotros vimos que era importante tener esa misión, ¿no? Ese proyecto que permitiera darle a conocer al país y afuera de él cuál rica es la cultura del estado de Chiapas, ¿no? Uh-huh. Sí, 1996 fue el año en que usted concluyó sus estudios como maestro normalista, y entonces ya tiene digamos, la oportunidad de asistir a alguna de las comunidades donde le asignan su plaza. Platicábamos en la entrevista que tuvimos anterior al programa que pues para usted fue toda una odisea llegar a esta primera comunidad donde le asignaron. ¿Nos podría platicar, por un lado, cómo fue el asunto del lugar donde le asignaron y toda esa travesía para llegar al mismo? Claro que sí, yo creo que fue una experiencia muy, muy importante y muy gratificante, ¿no? Porque todos los estudiantes normalistas y todos aquellos que van enfocados a trabajar en una aula primaria o preescolar o incluso secundarias en algunos casos, pues tienen la idea de llegar a una escuela del centro, ¿no? Donde vas a tener tu grupo y pues dar tu clase, ¿no? Lo que te enseñaron y pues todo lo que pudiste adquirir en los conocimientos de tu preparación. Se forma, ¿no?, como un estereotipo de lo que tendría que ser el trabajo docente, y más que nada vinculado también porque en muchas de las escuelas normales están ubicadas en ciudades, en municipios, digamos, con una amplia densidad de población. Entonces está muy presente esta perspectiva de una escuela urbana. Exactamente, ¿no? Esa es la perspectiva que pues la mayoría de maestros tienen, ¿no? Hasta la fecha todavía. Ajá. Pero bueno, te digo, fue muy gratificante porque pues nosotros, el mismo sistema educativo tiene un mal funcionamiento en cuanto a la contratación del personal que va a ir a desempeñarse en las diferentes comunidades, ¿no? Y a nosotros nos pasó. Entonces, al recibir las instrucciones del contrato que nosotros teníamos, pues nos mandan de manera provisional por 2 semanas a la población al municipio de Ocosingo, Chiapas, ¿no? Y pues al llegar al municipio nos dan la comisión de llegar a una comunidad adentrada en la reserva de Montes Azules, que era uno de los centros de los bastiones del zapatismo en ese tiempo,
Entonces, nos entregan la comisión para ir a aperturar esas escuelas, ¿no? Volverlas a reinstalar porque pues estaban fuera de servicio por el conflicto. O sea, del 94-96 en muchas de esas escuelas no hubo actividades docentes. No, estuvieron cerradas por lo mismo, ¿no? Lo del conflicto que te decía. Entonces, pues nos dan la comisión, ¿no? Pero aquí lo más particular es que cuando nosotros llegamos a la instancia, nos dan la orden de comisión y nos dicen, te presentas en esta escuela, vas a agarrar un carro ahí, a donde llegue, te bajas, ahí está el caminito y tú ya llegaste a la escuela. Pues bueno, dijimos, no, está unas 2 horas, bajamos 15 minutos y ya llegamos a la comunidad, ¿no? Pero pues lo cierto es que no fue así, ¿no? Salimos alrededor de las 6 de la mañana de la ciudad de Ocosingo, un poquito más temprano quizás, y pues llegamos a las 7 de la noche a un lugar conocido como San Quintín, que es hasta donde llegaba el camión, pero pues nos llevó casi todo el día de traslado, ¿no? Y pues ahí tuvimos que pernoctar porque pues ya había entrado la noche y pues las autoridades de las localidades a donde íbamos y que ya nos estaban esperando, pues nos decían que no era seguro viajar por la noche, ¿no? Incluso nos decían que nosotros teníamos que viajar por medio de avionetas, ¿no? Y ellos nos iban a meter nuestras mochilas caminando, ¿no? Pero pues nosotros le dijimos que no, pues por el recurso, ¿no? Había que pagar 800 pesos cada uno para poder brincar la parte que tenemos que pasar con la avioneta. Y pues hicimos el recorrido, ¿no? Salimos a las 6 de la mañana nuevamente de esa localidad de San Quintín. Al siguiente día. Ajá. Sí, al siguiente día. Y pues el trayecto fue muy accidentado, ¿no? Como era en las fechas de septiembre, octubre, pues eran las lluvias en ese tiempo, pues el fango, ¿no? El lodo te llegaba hasta la rodilla y pues había que ir sacando pierna tras pierna y a veces quedaba tu bota sembrada en el lodo, ¿no? Y pues era muy complicado, ¿no? Entonces hicimos un recorrido de pues aproximadamente como 5 horas de terreno llano, que era muy, muy pesado por el lodo, te decía, y posteriormente el resto del tiempo lo hicimos ya al interior de las montañas de Montes Azules, ¿no? Hasta llegar a las 7 de la noche aproximadamente a la localidad de Amador Hernández, que era el centro de esa región y donde ya nos estaban esperando las demás personas de cada uno de las diferentes poblaciones que íbamos a llegar, ¿no? Y posteriormente ahí ya hicimos el avance a la comunidad que se llama El Guanal, que es donde empecé a hacer esos trabajos de reinstalación durante 2 semanas, y pues fue 1 hora más, pero ya lo hicimos a caballo, ¿no? Llegando a la comunidad. Lo sorprendente aquí es que pues desde la mañana nos estaban esperando y pues la comunidad estaba reunida toda ahí, ¿no? En un espacio que ellos tienen para su área de juntas, y cuando llegamos pues todos emocionados, ¿no? Porque ya habían llegado los maestros y pues ellos lo que querían era inmediatamente saludar, conocer y platicar con los maestros, ¿no? Pero pues con la caminadita que nos habíamos aventado pues ya no había ni el aliento para poder platicar con ellos, pero hicimos la presentación con la comunidad y pues decirle cuál era nuestra función, ¿no? Y en esta comunidad llegó de manera temporal, comenta que estuvo 2 semanas, maestro. Así es, 2 semanas, hicimos el trabajo de levantamiento del estudio de factibilidad para la reapertura de la institución y una vez terminados los trabajos que nos llevó básicamente las 2 semanas, pues nos regresamos nuevamente a entregar toda esa documentación para la apertura, ¿no? Y pues de ahí ya regresamos nuevamente a la capital para volver a solicitar ya la orden de comisión definitiva, ¿no? Que nos permitía regresar ya y quedarnos en un centro de trabajo definitivo. Pero pues no fue así, ¿no? Nos vuelven a dar otra orden de comisión de manera provisional y nos mandan a la ciudad de Comitán, ¿no? Donde estuvimos 2 meses nuevamente y posteriormente regresar a la nueva orden de comisión, y esa sí ya, la tercera fue la vencida, y mandarnos ahí nuevamente a la ciudad de Ocosingo, que lo solicitamos por el compromiso que hicimos en la reapertura, nada más que ya no me correspondió la misma comunidad, me mandaron a una que estaba 1 hora más lejos todavía. 1 hora más, sí, lejos del Guanal. Del Guanal, exactamente, y pues ahí duramos 3 años, ¿no? Y cuando usted llegó a esta nueva comunidad, ¿cómo se llamaba, maestro? ¿Y qué sucedió? ¿Qué es lo que le dijeron los padres, los niños?
Pues mira, esta comunidad se llama Ejido Plan de Guadalupe, no la escuela Ignacio Allende, que pues nosotros le pusimos el nombre con el apoyo de los padres de familia en la decisión de qué nombre debería llevar, ¿no? Pues el recibimiento fue muy placentero, porque pues ya nos tenían preparado como una fiesta, ¿no? Y como era solo, pues era la fiesta para mí solito, ¿no? Comida, ya habían preparado comida y todo el recibimiento del maestro. Y pues una vez terminado la situación de la bienvenida y todo eso, pues inmediatamente entramos ya a los trabajos formales que me competían, ¿no? No dimos tiempo de que, bueno, vamos a descansar hoy, sino que entrarle de una vez a la relación de todos los niños que iban a ingresar a esa escuela, y poder yo ya por la tarde empezar a dividir, ¿no? Quiénes son de primero, segundo, hacer todo ese trabajo operativo, ¿no? De las escuelas. Sí, y cuando llegó a la escuela Ignacio Allende, es en la selva de Ocosingo, lo que me está comentando, ¿cuántos niños atendía, maestro? Pues mira, el promedio de alumnos que tenía yo, ahí eran de 90 alumnos, y se llegó a incrementar hasta 120 niños, y lo atendía solo. ¿Usted solo? Así es, en un principio de primero a cuarto grado, que era el grado máximo de estudios que había en la población en edad escolar hablando hasta 12 años, porque pues ya entran en la cuestión de dispensa de edad, ¿no? Entonces, era el número de alumnado que atendíamos, y pues sí se dificultaba un poco, ¿no? El poder atender a una diversidad de grados, y sobre todo en la cantidad, ¿no? Era una escuela multigrado, como Así se le es. conoce. ¿Y qué dificultades, qué retos encontró? Bueno, por un lado, la cantidad de niños, un poquito regresaría entonces con esta idea de la cantidad de niños. ¿Qué es lo que le comentaban las autoridades educativas cuando usted decía, oigan, mi estadística muestra que son 90, 110, 120 niños? ¿Cuál era la respuesta, el comentario? Pues mira, una de las respuestas es que no había recursos para el nuevo contrato de docentes, ¿no? Y hasta la fecha sabemos que no hay contratos nuevos, pues todos los contratos son por incidencia, ¿no? O sea, jubilaciones, defunciones o cualquier otra situación que retira del servicio maestro. Entonces, que no había el recurso para el contrato de nuevos maestros. Pero pues, y la otra argumentación era que era una escuela reaperturada, era nueva, básicamente. Entonces, yo no entiendo todavía cómo el sistema educativo pues dice, bueno, es nueva, y pues como es nueva, aunque tenga 1000, va a haber un maestro, ¿no? Creo que no, si se está aperturando un servicio, entonces el servicio debe ser dado con responsabilidad y otorgarle los recursos necesarios para que se pueda brindar un buen trabajo, ¿no? En las comunidades. Entonces, fue una de las situaciones que nos comentaban las autoridades, ¿no? Entonces, ante ese reto, pues nosotros tuvimos que echar mano de todas aquellas experiencias que tuvimos en nuestras prácticas docentes, y también de aquellos recursos que nuestros maestros nos dieron en la preparación que tuvimos profesional, en cuanto a las dinámicas o formas o estrategias de trabajo que tendríamos que implementar en este tipo de situaciones, ¿no? Por eso te decía que fue muy significativo la participación de estos maestros, porque ellos ya tenían o ya sabían a dónde nos íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces ellos nos pudieron brindar herramientas que pudimos utilizar en esos momentos necesarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo qué tipo de herramientas tomaron de estos maestros de la normal para poderse enfrentar al reto de una escuela multigrado con 90 niños? Pues mira, en ese tiempo de que nosotros salimos de la normal, empezaba a sonar muy fuerte la correlación de contenidos, ¿no? Estaba como un proyecto que se iba a sumar al plan y programas, incluso sacaron después los materiales ya para ponerlo en práctica en las aulas, pero que estaba en sus inicios. Entonces ellos empezaron a darnos, ¿no? Cómo trabajar un mismo contenido desde primer grado hasta el sexto grado, con el grado de dificultad que corresponde a cada ciclo, ¿no? Entonces esto nos permitió a nosotros ponerlo en práctica, y creo que fue básico, ¿no? En que nosotros pudiéramos salir adelante de estas comunidades, porque sí funcionó, ¿no? Lástima que ahora pues ya lo hayan desechado con las nuevas reformas, porque pues ya no se está manejando de esta manera, ¿no? Entonces sí no funcionó, y pues todo lo que ellos pudieron proporcionarnos en cuanto
a cómo hacerle para que el niño adquiriera de manera más rápida el habla español, ¿no? Porque pues ellos son de lengua celtal y un 70% hablaba la lengua indígena y un 30% pues podía hablar el castellano, ¿no? Entonces teníamos nosotros bien definido cómo trabajar el sistema de escritura, ¿no? Y utilizándolo y poniéndolo en práctica nos permitió avanzar muy rápido con estos niños, a tal grado que en 3 meses pues los niños ya podían descifrar o manejar el sistema de escritura, pero de manera significativa, ¿no? No mecanizada, que eso fue uno de los planteamientos esenciales que tuvimos como generación, ¿no? Innovar en la adquisición del sistema de escritura, que no fuera ya un planteamiento mecánico, nada más de conocer la grafía y mame, mi, momu, sino que el niño entiende el concepto de lo que está leyendo, ¿no? Este sentido que maneja usted es significativa, ¿cómo lo vemos en el ámbito de la lectoescritura? Pues mira, habemos 2 tipos de lectores, ¿no? Algunos que se preparan fuertemente para que en una presentación, una evaluación, hoy en la noche te la estudian y te la memorizan, ¿no? Y al otro día pues sacan resultados fantásticos, ¿no? En cuestión de números en esa evaluación. Pero si entramos en una cuestión ya de entendimiento de lo que ellos leyeron y contestaron, creo que es donde falla tantito, porque fue una cuestión muy mecánica de memorizar. Entonces, a través del sistema de escritura, donde permite que el niño entienda lo que está leyendo, hace aquellos lectores que con una sola lectura que le dan, automáticamente entienden lo que leyeron y te pueden explicar los textos, ¿no? En el caso de nosotros no tuvimos esa formación en la educación primaria, entonces para poder nosotros explicar un texto, pues a veces tenemos que darle hasta 2 leídas, ¿no? Y volverle a machetear un poquito para poder entender concretamente qué dice esa lectura, ¿no? Y con este sistema nosotros experimentamos que no. Es una propuesta más de carácter integral, decía usted que es significativa, es decir, por ejemplo, las frases que ustedes utilizaban son frases obtenidas de la relación con los propios niños. Exactamente, ¿no? Creo que uno de los factores principales para que ellos pudieran poder adentrarse y entender y comprender el sistema de escritura es que se tiene que manejar conceptos que ellos dominan en su ámbito, ¿no? Entonces, por ahí decían algunos maestros, ¿para qué le enseño qué es un semáforo? Si no hay en su comunidad, es una apreciación equivocada también, porque algún día va a salir a la ciudad y ya lo va a conocer, pero en ese momento el niño no conoce qué es. A que le digas un caballo, a que le digas un pollo, a que le digas una vaca, pues son situaciones que él ya la tiene concebida en el concepto de qué es, entonces lo único que le falta es entender cuál es la representación gráfica de lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, además de estos retos propios ya del trabajo pedagógico, hubo otros retos. Platicábamos también que una de las grandes dificultades de la escuela donde trabajaba es que no contaban con suficientes materiales para trabajar con los chicos. ¿Podría comentar cuáles eran estos materiales que les faltaban a ustedes? Pues mira, durante todos los ciclos escolares, 18 años que llevamos ya en el servicio, año con año no llegan completos los materiales, los libros de texto, no hablando de la currícula de primaria, ¿no? Siempre ha faltado 2 o 3 títulos, ¿no? Y pues ya llegan a medio año incompletos, ¿no? Eso dificulta en gran medida el avance o el funcionamiento de los trabajos en el aula. Pero pues el reto de estas comunidades era que pues había que entrarle, ¿no? 24 horas de recorrido para llegar ahí. Y pues la otra opción era por vía avioneta. De Ocosingo te llevaba aproximadamente como 50 minutos, 45 minutos en avioneta, pero el costo era muy elevado. O sea, la responsabilidad de llevarles, por ejemplo, los libros de texto recae en los propios padres de familia y en los maestros. Así es, principalmente en el maestro, ¿no? Porque pues en las supervisiones escolares, tú llegabas, te daban tu formato, registrabas tus libros, te entregaban, y pues hay Dios que te vea, ¿no? Cómo lo llevas, ¿no? Entonces, pero ya aquí ya el trabajo de nosotros de organización con los padres de familia nos permitía entonces que pudiéramos ver cómo trasladar esos materiales, ¿no?
y pues en una primera instancia se conseguía cómo cooperar para trasladarlos en avioneta, y trasladamos una parte en avioneta y lo demás pues ya lo trasladaron en carros y luego en bestias, ¿no? En mulas, en caballos, lo que ellos pudieran tener, incluso algunos padres de familia a la espalda, ¿no? Y ahí se llevaban los materiales, pero bueno, también esa parte era un poco complicada, pues por el tipo de terreno, ¿no? Es muy accidentado. Había partes donde tenías que ir rodeando la montaña, y pues era un espacio como de unos 40 o 50 centímetros del camino, y ahí tenía que pasar la bestia, ¿no? Y de repente pues se resbalaban y se iban los animales para abajo, y pues había que ir a levantar primeramente el animal a ver si no se había quebrado, ¿no? Y luego ver los materiales también, pues ya quedaban inservibles por el lodo, por el agua, y eran materiales que se perdían, ¿no? Y que hacían falta dentro del trabajo en las escuelas, ¿no? Sí, eso es por un lado, digamos, en términos de los libros de texto, pero además, ¿cuáles eran las características del espacio físico que usted ocupaba en la Escuela Ignacio Allende, ahí en la selva de Ocosingo? Pues mira, cuando yo llegué, únicamente había una galera, como tipo bodega de tablas, que ellos mismos construían, y pues bueno, era el primer espacio que dijeron, bueno, este va a ser su casa, no, aquí va usted a dormir, es su cuarto. Entonces, en ese mismo día ya estaban organizados los padres de familia, y ya tenían la madera lista para empezar a construir la galera que iba a servir para el aula, ¿no? Y pues sorprendentemente ahí, como son comunidades comunales, pues ahí sí hay el trabajo a las 8 están todos, ¿no? Y como hormiguitas, ¿no? Va a darle, y en el transcurso del día ya tenían parada la sombra, ¿no? de esa galera, y pues al siguiente día únicamente forrarla ya con reglas, ¿no? Con tablas, para impedir un poquito el paso del frío, ¿no? Y del agua. Entonces fue el aula que tuvimos, y los 3 años que estuve ahí fue el aula que pudimos tener, mejorándola tal vez en las situaciones de irlo cerrando un poquito más con la madera, algunos materiales que nos sirvieron para impedir el paso del frío, porque hace mucho frío también en temporada de diciembre del invierno, ¿no? Y pues se fue el primer espacio. Nuestra cancha que teníamos pues era el espacio de enfrente de donde estaba ubicada la escuelita, únicamente lo limpiamos, medio lo aplanamos, y pues era la cancha de usos múltiples, ¿no? Hicimos unos tableros con madera, llevamos los aros para poder poner las cestas, y pues llevar los balones, ¿no? Para que los niños practicaran, empezar a practicar el deporte del básquetbol, ¿no? El fútbol, y pues todo lo que nosotros dominamos en la cuestión deportiva. En el relato que me va haciendo están muy presentes los padres de familia, la propia comunidad. Me comentaba que en este lugar no está ubicada la Escuela Ignacio Allende en la selva de Ocosingo, por el rumbo de Montes Azules, es zona de influencia zapatista. Sí. Y entonces, en la referencia de lo que usted me va platicando, los padres de familia lo recibieron con las manos abiertas, por decirlo de una manera, lo apoyaron para el traslado de los materiales de los libros de texto, construyeron la galera para hacer la escuela, y entonces esta presencia de los padres de familia es lo que me gustaría que usted comentara. ¿Cómo fue este vínculo? ¿Cómo fue esta relación? ¿Cómo se fue llevando a cabo estas relaciones que usted estableció con la propia comunidad? Porque supongo que, entre otras cosas, debido al conflicto zapatista, también había cierta perspectiva y este maestro que viene de un lugar tan lejano, ¿qué intenciones tienen? Pues sí, mira, de un primer momento te digo, sí hubo la apertura y todo, ¿no? Había cierto recelo, ¿no? Esa comunidad habían dirigencias zapatistas, o hay todavía dirigencias zapatistas, hablando de coordinadores regionales, algunos comandantes. Pero esa parte en un principio era muy cerrada, no era blindada para el maestro, ¿no? Luego pues ya ves que un poco el color claro de la piel pues les da a ellos cierta desconfianza, ¿no? Pues ellos son un tono de piel un poquito más morenitos por las condiciones, entonces ven a un monolingüe, lo ven como pues tal vez un agente del gobierno, ¿no? Más que es de una escuela federal. Entonces pues había tal vez cierta reserva, ¿no? Normal, creo, como cualquier otra comunidad cuando llega alguien externo a laborar ahí,
Pero bueno, ellos empezaron como para poder aceptarme, llamémoslo así, dentro de su organización ya como comunidad, a presentarme algunas situaciones como retos, ¿no? Dentro de la misma comunidad. Ellos en una primera instancia me dicen, profe, ya está el terreno para su parcela escolar, porque había que trabajarle para la comida, pues, ¿no? Pues bueno, le digo, pues ya nosotros llevamos proyectos sobre eso también. Entonces lo que pude observar en la primera comunidad que fui, es que son comunidades que únicamente se alimentan a base del frijol, a base del arroz, de enlatados como atún, sardina, la coca que no falta en ningún lugar, ¿verdad? Comercial por ahí, pero que no había dentro de su régimen de alimentación las verduras, únicamente las que consiguen de manera natural ahí, ¿no? Hierba mora o algunas hojas que ellos ya han identificado comestibles. Entonces ya llevábamos un proyecto para eso. Entonces cuando nos mencionan de la parcela escolar, fuimos a revisarla y pues era un terreno bastante grande, unas 15 hectáreas, ¿no? 15 hectáreas. Para la parcela escolar. Ajá. Dije yo, ¿cuándo en mi vida acabo de limpiar esas 15 hectáreas? ¿No? Y con todo el monte que hay, el tipo de hierba, ¿no? De vegetación que se da ahí, pues era muy complicado. Y luego estaba un poquito retirado de la escuela. Pero pude observar un terreno muy propio para la siembra de riego, porque pasaba un arroyo de agua limpia, que ahí todo es limpio, cerca de ahí, y pues lo solicité. Y era particular, pero me especié para el trabajo de la escuela y del maestro que lo agarre. Y lo utilizamos y pusimos en práctica eso, ¿no? Entonces, cuando vamos a limpiar ese terreno, pues 2 niños de mi escuela iban adelante conmigo, y los demás jóvenes y padres de familia que iban a apoyar, que eran como aproximadamente unos 8 o 10, pues iban atrás hablando en su lengua y se reían, ¿no? Y dije yo, ellos se vienen riendo de que voy aquí, ¿no? Al trabajo, ¿no? Y sí era, porque pues el niño que yo llevaba era hablaba español, y pues el tal, ¿no? Ahora sí que era bilingüe, ¿no? Las 2 lenguas el niño. Y le empecé a preguntar qué viene diciendo, y me quedaba viendo, no me quería decir. Y ya ves, profes que dicen que a ver si sabe agarrar un machete. Pues bueno, pues nosotros también, te digo, venimos de una clase trabajadora, tenemos mucha familia que se dedica al cultivo, y pues tenemos la experiencia del campo también. Entonces al llegar ahí, pues solicitamos la herramienta para trabajar, nos ofrecieron un machete que no es propio para la limpia, tal vez para usarlo en cuestiones domésticas, y solicitamos ya uno naturalmente para ese trabajo, ¿no? Hicimos la limpieza, y pues ellos se sorprendieron, ¿no? Que teníamos la habilidad para hacerlo, y sobre todo pues el hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces eso fue como la apertura para ellos, para empezar a aceptar un poco más más sincero, le llamemos, ¿no? En esa relación, sino no tan de carácter laboral, sino ya como una especie de amistad que se empezó a abrir, ¿no? Y pues de ello, pues ya hubieron algunas otras actividades, ¿no? Como te comentaba en algún momento, la matanza de una res, ¿no? Que pues todo era poner en práctica o en prueba al maestro, ¿no? Y pues no, pues que se bautice el maestro, que sea el maestro que lo va a matar la res, ¿no? Pero pues también ya habíamos tenido experiencia en eso, y pues lo hicimos, ¿no? En una forma que ellos nunca lo habían experimentado, y que era más fácil, menos dolorosa para el animal, y pues se sorprendieron, ¿no? Entonces hasta me nombraron el matancero, ¿no? Ya oficial de la comunidad, pero pues bueno, no era la intención, ¿no? Y posteriormente la última actividad de índole organizativa de ellos fue el trabajo en el manejo de las reses, ¿no? Ir a marcar, ir al azar y separar los animales para la ordeña y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí también le entramos al trabajo, pues tenemos también la habilidad del manejo de bestias, entonces pudimos hacer el trabajo, y pues eso también fue como el punto final, ¿no? Bueno, maestro, creo que pues más pruebas ya no va a haber, ¿no? No lo dijeron con esas palabras, ¿no? Pero lo dieron a entender, ¿no? Pues bienvenido, y pues usted es de esta comunidad, ¿no? Y pues te digo, duramos 3 años. Y estableció unos vínculos muy estrechos con la comunidad, con todo lo que me platica, es decir, no solamente el trabajo pedagógico, sino también todo un vínculo con la comunidad, con unas formas de organización, con usos y costumbres a las cuales usted se fue involucrando y que le dieron identidad en el propio lugar donde estaba adscrito.
Pues es algo que el maestro ha perdido, desafortunadamente, ¿no? Pero es por la misma situación del trabajo en la ciudad. Por eso digo que las características de las comunidades son propias, esenciales y particulares, ¿no? Y muy importantes, porque la figura del maestro en una comunidad es básico, ¿no? Para ellos, y tiene un grado de representación muy grande para ellos, es una autoridad, ¿no? Básicamente, ¿no? Me presentó una situación muy compleja que me la pude sacar, o sea, me la saqué de la manga, pero que sí me metió en cierta complicación en una vez, ¿no? Que estaba, después del trabajo del aula, estaba en mi espacio donde yo me quedaba a dormir, y llegan las autoridades, profe, lo necesitamos urgentemente en el área de junta, ¿no? Y pues bueno, pues nos cambiamos y nos vamos a la reunión que ellos sostenían, y pues ya me encuentro a una señora, ¿no? Con el ojo morado y llorando y con un poco de sangre en su nariz, y pues allá me lo tenían al esposo, ¿no? Custodiado por la policía de ellos, ¿no? La policía comunitaria. Sí, entonces ya me hacen pasar a la mesa, y pues estábamos básicamente ya en una situación de definir cuál era el castigo que merecía el que había golpeado a su esposa, ¿no? Ya como una corte, ¿no? Así más o menos lo manejan ellos. Entonces, profe, me empiezan a dar el panorama de cómo estuvo, ¿no? De que llegó y había tomado unas copas de manera clandestina porque ahí estaba prohibido el alcohol, y pues que el resultado fue los golpes que le había dado a su esposa, ¿no? Entonces ellos concretamente me dicen, maestro, pues ya le explicamos, usted díganos cómo lo vamos a castigar. Híjole, me metieron en una dinámica y pues yo, ¿cómo, no? Entonces, pues bueno, se prendió el foco de manera rápida, digo, y en otros casos, le pregunto a la misma autoridad, ¿en otros casos ustedes qué han hecho? No, pues así como él, pues lo agarramos y son 3 días en el palo. Pues ustedes apliquen la ley como lo vienen haciendo, y posteriormente vamos a definir algunas cosas. Ah, bueno, ya dio la orden el maestro, dice, no, eso fue lo complicado, ¿no? Ya dio la orden el maestro, 3 días al palo. Entonces fueron 3 días que iba a estar este amigo en medio de la plaza cívica, por decirlo así, ahí los amarraban todo el día, y por la noche los metían en una celdita muy pequeña, donde apenas y agachados, sentados se podía estar, y ahí pernotaban, ¿no? Y en el día otra vez para el sol, ¿no? O sea, son reglas que tienen ellos muy fuertes, pero es por el tipo de organización que teníamos al pertenecer a la Z, ¿no? Porque el manejar alcohol y con armamento muy pesado, pues es complicado que algunos se aloquen, ¿no? Con esas armas, ¿no? Entonces nos permitió definir y salir de ese primer contratiempo que tuvimos, ¿no? O experiencia, ¿no? En la cuestión de organización de las cuestiones ya muy particulares de la comunidad. Muy bien, maestro. Bueno, pero me comenta que en el año de 1999 fue que tuvo que dejar la escuela Ignacio Allende. ¿Qué es lo que sucedió? Pues mira, ya ves que la situación del conflicto del 94 dejó muchas situaciones reorganizativas, tanto para ese ejército como para el ejército mexicano. Y una de los proyectos que tiene este gobierno que está vendiendo todo y que todavía sigue insistiendo hasta la fecha es de poder incrustar o aperturar las carreteras que atraviesen Montes Azules. Sabemos cuál es la intención. Entonces, estas comunidades han sido como las guardianes, ¿no? De esta reserva que queda muy reducida ya, como uno de los pulmones del mundo, le llamemos así, en que no pasen estas vías, ¿no? De comunicación como es la carretera, porque sabemos de antemano que a donde han logrado avanzar ha sido el saqueo de las maderas preciosas, pero sin ningún control, ¿no? O sea, es una de saqueo que hay en esta reserva coludida con el mismo gobierno. Eso es entendible porque pues cómo pasan en medio del municipio con hablando de cedro, caoba, hormiguillo, maderas muy cotizadas, ¿no? En el mercado negro, y que pues salen ahí a la luz del día. Entonces estos asentamientos de comunidades no ha permitido el acceso de la carretera. Entonces ellos querían meter la carretera para que pudiera el ejército tener como también poder ingresar a estos lugares, porque para que ellos pudieran llegar ahí, o tiene que ser vía caminando, o pues vía aérea, ¿no? Sí. Eran las únicas 2 formas, y pues les crea desventajas para poder controlar un grupo insurgente como el que se dio ahí, ¿no? Entonces, pues en su afán de quererlo hacer el gobierno,
pues vuelve a mandar el ejército y llegaron hasta la comunidad de Amador Hernández, donde a escasos 500 metros ya para llegar a la comunidad estaba ya la valla de mujeres, porque la valla que hicieron fue pura mujer zapatista, con su vestimenta de zapatistas y sus implementos de lucha, ¿no? Que eran machetes y palos, ¿no? Pero alrededor de todo el perímetro de esa área se encontraba el ejército en su totalidad, ¿no? El ejército zapatista. O sea, si el ejército hubiera tenido, no sabemos cómo se manejaron ahí las situaciones, pero si ellos hubieran tenido la necesidad de poder aniquilar, lo hubieran hecho sin ninguna dificultad. Pero habían acuerdos, yo creo, entre los gobiernos, ¿no? Para no caer en esa situación. Y nosotros al llegar, precisamente ese día que estaba la situación muy fuerte, pues habían integrantes de muchas fuertes zapatistas y algunos no nos conocían. Entonces cuando bajamos de la avioneta, inmediatamente nos dicen que teníamos que regresar, ¿no? No nos regresamos en esa, pero sí como a las 2 horas volvió a bajar una avioneta y pues ahí nos retiraron, ¿no? Y a partir de ahí, esas comunidades se vuelven a cerrar los servicios educativos, ¿no? Hasta aperturarlos a 2 o 3 años después. Sí, hubo un periodo en usted estuvo en otras 2 comunidades, en San Antonio Samaria y luego en otra comunidad, en Nuevo Yayochiquitela, se llama. Sí. Y ambas estuvo en el año 99 al 2000 aproximadamente, también en la región de la selva, y posteriormente del 2000 al 2013 en la escuela primaria Adolfo López Mateos, ya en el municipio de Ocosingo. Así es. Ahí es donde ha desarrollado la mayor parte de su trabajo. Maestro, algo significativo en este lugar que ha trabajado durante este periodo. Pues mira, en este periodo fue básicamente ya el concretizar, ¿no? el periodo de trabajo que llevo hasta hoy en día, ¿no? Con la formación de todas las experiencias que he podido rescatar, tanto del ámbito rural y como esta última parte que fue la cuestión del ámbito urbano, ¿no? Pero pues aquí lo diferente sería que, pues bueno, en este medio pues nos permitió a nosotros poder realizarnos un poquito más en el terreno de la investigación y en el terreno de las propuestas para mejorar la calidad educativa de nuestras escuelas, ¿no? Impulsamos algunos proyectos tal vez innovadores y tal vez no aceptables tal vez para la misma Secretaría de Educación, pero que al final de cuentas para nosotros eran mecanismos de organización que permitieran elevar la calidad de educación en nuestras aulas. Un ejemplo, por ejemplo, de estas un ejemplo, nosotros consideramos, ¿no?, de que el cambio tan drástico que existe de la primaria a la secundaria de los alumnos provoca a veces que muchos alumnos no se adapten al sistema de trabajo, ¿no? Y por eso mucha reprobación o deserción. Entonces, en ese sentido, implementamos un sistema de trabajo parecido al de una secundaria, teniendo un asesor de manera formal por grupo, pero con el intercambio de docentes en cada grupo para que manejaran una asignatura en particular, ¿no? Entonces, esto permitió que los niños tuvieran un dinamismo totalmente diferente, porque pues les daba clases un maestro muy agradable con juegos, había otro que era un poco más serio, ¿no?, más expositor, perdón, y diferentes características. Entonces el niño, pues si el que le tocaba únicamente era el maestro serio, pues su vida iba a ser aburrida todo el tiempo en la escuela, ¿no? Entonces eso permitió que los niños tuvieran un rol diferente, ¿no? El mismo maestro también se motivó a un rol diferente al que estaba acostumbrado, nos permitió encontrar más detalles particulares en deficiencias, ponle tú, en el proceso de enseñanza, y que podíamos debatirlo y construirlo, ¿no?, con los compañeros en los espacios de los colegiados que tenemos, ¿no? Y creo que esto nos dio buenos resultados. Concluyendo en esta parte de que pues se quita tal vez el rol de los maestros por grupo, pero queda ya el trabajo por ciclos, ¿no? Donde la permanencia de los maestros por ciclo permite el mejor dominio de los contenidos, la mejor preparación del grado que atiende, y con eso la mejor exposición o las mejores estrategias para que los niños comprendan. Del año 2000 al 2013 en Escuela Adolfo López Mateos, vamos a dar un brinco porque me gustaría que también nos platicara ya del momento que estamos viviendo.
en el mes de julio hubo cambio del comité ejecutivo de la sección 7 y fue muy sonado porque los medios de comunicación nos mostraban imágenes de cómo se había dado actos de violencia dentro del mismo Comité Ejecutivo Seccional. Las televisoras mostraban que los maestros habían ocasionado destrozos en este cambio, pero de parte de los maestros poca información. ¿Nos podría platicar qué fue lo que sucedió, maestro? Pues mira, el rescate de la dirigencia sindical de la sección 7 del Estado de Chiapas, pues nos llevó 5 años construirlo. Los 5 años de la resistencia que pues el charrismo sindical en la imposición de Rosendo Galíndez como secretario general, hizo que nosotros tuviéramos que buscar el mecanismo de cómo poder reorganizarnos y que no nos volvieran a hacer lo mismo en este relevo seccional. Ellos tenían también ya un plan trazado para la imposición en este comité ejecutivo actual, pero que las condiciones no lo permitieron, ¿no? Hubieron muchos acuerdos que no querían movilización, no querían la gente en la capital para que pudiera estar resguardando el evento como lo habíamos hecho siempre, y se llegaron a esos acuerdos, ¿no? Con ciertas estrategias que ya teníamos nosotros trabajadas, ¿no? Y pues se instalan los trabajos del Congreso o se lleva a cabo, ¿no? Esta primera parte del Congreso, que era la instalación formal, para que de ahí en adelante, pues sí, ya una vez instalado hasta que tronara el asunto, ¿no? Se da la instalación y se dan las mesas de trabajo para el nombramiento, ¿no? De las elecciones para las coordinaciones regionales, ¿no? Los secretarios de organización que corresponden a las 14 organizaciones del Estado de Chiapas. Entonces se da este primer trabajo y fue el ensayo para los charros, ¿no? Los institucionales, que era el hecho de recoger los números y ver cómo estaban en números, y al momento de cotejar se dieron cuenta que los números no le favorecían para el siguiente evento, que era el nombramiento del secretario general. Entonces, en ese sentido, el representante de la mesa, que era, pues, iba por parte del Nacional, declara un receso externo, cuando los acuerdos eran que los recesos iban a ser internos, puesto que había cafeterías, había baños, había todo, para poderte alimentar, hidratar o pues ir a tus necesidades, y no había necesidad de abandonar el recinto. Pero la intención de abandonar el lugar era para poder ellos conformarse en otro espacio, reinstalar y hacer el charrazo nuevamente, ¿no? Pero como parte de la dirección política y en mi persona también estábamos en un diálogo cerca del acceso principal a este recinto, y cuando escuchamos nosotros la instrucción que manda el Nacional y vemos los institucionales que ya venían para afuera, pues acordonamos la salida, ¿no? Y no salió nadie, no dejamos salir nadie, y este fue el primer paso de cómo empezó la resistencia sobre esta actividad, que permitió no salir a nadie. Los medios decían que los teníamos secuestrados, no era secuestro, porque todos estábamos en un evento legal y que tenía principio y fin, ¿no? Entonces no se permitió el acceso, llegaron los granaderos, lo que conocieron a través de los medios, y después de haber había una plática entre las autoridades educativas, las autoridades de la dirección con las autoridades policíacas, se retiran para poder llevar los puntos que iban a plantear. Pero pues no hubo ningún acuerdo, únicamente llegaron, se replegaron y empezaron a atacarnos, ¿no? Irrumpiendo el recinto del Congreso y desalojándonos de ahí. Los desalojaron a todos los profesores que estaban dentro del centro de convenciones, y ahí se ocasionaron algunos, bueno, aparte de que hubo la represión, hubo destrozos. Sí, la televisión o los medios del Estado pues pasaron, ¿no? Que eran los maestros que hacían los destrozos. Pero afortunadamente con todos los avances tecnológicos, cualquier maestro anda a teléfono. Y pues empezaron a tomar las fotografías, y pues ahí pudieron evidenciar cómo los mismos policías eran que donde iban caminando le iban dando a los cristales de los automóviles, incluso a una sucursal de Banamex le llegaron a quebrar los cristales, y pues todo eso lo fotografiaron. Entonces cuando hubo la mesa de trabajo, la de negociación aquí con Osorio Chong, el secretario de Gobierno,
a la hora que, no, pues mire qué destrozo hicieron con los comercios y los maestros, inmediatamente le bajan las fotos, observa las fotos y fue lo que aperturó el marcar el rumbo nuevamente de la reinstalación formal del Congreso, ¿no? Y que pues tuvo los resultados que ya conocen. ¿Cuáles fueron esos resultados, maestro? Pues los resultados son que la dirigencia sindical de la sección 7 vuelve a tomar su cauce natural en manos del bloque democrático, ¿no? Representado por el compañero maestro Adelfo Alejandro Gómez, que es el secretario general de la sección 7. O sea que el secretario general es del bloque democrático. Así es. Y eso también, bueno, nos quedan ya prácticamente un minuto para terminar el programa, pero sí me gustaría que comentara, porque en este momento, cuando realizamos el programa, se encuentra el Monumento de la Revolución con un campamento de maestros, y que actualmente la mayoría de los maestros que se encuentran ahí son del estado de Chiapas. La exigencia primordial es la abrogación del artículo 3º y la ley de servicio profesional docente. ¿Cuál es la posición de los maestros chiapanecos sobre este punto, maestro? Mira, la posición que tiene el magisterio chiapaneco ante este punto, y que ya no es solo del magisterio, es popular, porque se han conformado todas las organizaciones y que están accionando en el Estado, es la abrogación a estos artículos, ¿no? La complicación más grande que hay ahorita es que ya no solo piden la abrogación del artículo 3º y 73, sino de que no pasen las reformas, la reforma energética ni la sendaria, ¿no? Y ahora nos compromete los padres de familia a tenerle que entrarle a todo esa situación, que tenemos que buscar el mecanismo cómo hacerle, ¿no? Y pues ahorita actualmente, aunque hay representación de todos los estados que están movilizados con sus características, la movilización más fuerte que existe ahorita a nivel nacional es la del estado de Chiapas, ¿no? Que incluso maneja el desconocimiento ya de su ejecutivo estatal, ¿no? El gobernador del estado, ¿no? Que ya es el planteamiento que está haciendo ya los padres de familia, ¿no? Ante la negligencia, ante la represión que ha hecho en contra de los maestros y en contra de la población en su conjunto, ¿no? Pues y tú has visto el campamento, ¿verdad? Bien, maestro, pues el tiempo se nos ha agotado lamentablemente en esta charla, en esta plática que hemos tenido. Por un lado, pues agradecerle el tiempo que nos ha brindado, compartirnos esa experiencia de un maestro de Chiapas, y bueno, esperemos que estas demandas se vayan solventando y que nos permitan también ir retomando el camino de la educación en el estado de Chiapas. Muchas gracias, maestro. Pues agradecerle a ustedes. Hasta luego en nuestro programa Ser Maestro, Historias de la Entidad Profesional, y esperemos que nos puedan acompañar en otro programa. Muchas gracias.